Muchas gracias a todos por estar en este segundo panel que se titula Estado, Sociedad y Proyección Internacional. Hemos tenido algunos caídos en el medio, así que vamos a hacer un poco menos de expositores. Eh, Pequeño aviso parroquial, todas las sesiones de todos los paneles de las jornadas de hoy van a estar subidas en el canal de YouTube del Instituto. Posteriormente, seguramente mañana o la semana que viene ya van a estar disponibles por si quieren ver o se pierden alguna parte de las jornadas. Para no sacar más tiempo, vamos a empezar con el primer expositor, que es Paulo Bota. Voy a hacer una pequeña presentación. Es doctor y diploma de estudios avanzados por la Universidad Complutense y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Es director de la Oficina para América Latina de Trends Research and Advisory y director del Comité de Medio Oriente del CARI. Además, es secretario de la Cátedra Libre de Estudios de Azerbaiyán y ha trabajado en el think tank PRI de Madrid, en el Centro de Estudios Estratégicos de la Fuerza Aérea Argentina y del de la Armada Argentina. Además, es docente de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad de El Salvador, de la Escuela de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Así que te escuchamos, Paulo. Ya te venimos escuchando hace rato igual, desde las 9 de la mañana. Bien, bueno, buenos días a todos. Ahora ya no como miembro del departamento ni como moderador, sino como expositor. En primer lugar, quiero agradecer obviamente a las autoridades, a todos los colegas que nos permitamos hoy tener esta suerte de poder hablar sobre esta temática. Y también permítanme mencionar ya, disculparme de antemano porque debido a un compromiso posiblemente al finalizar mi exposición y unos minutos después tenga que ausentarme unos minutos, aunque voy a tratar de luego sumarme obviamente para la parte del debate final. Bien, dicho esto, mi exposición tiene que ver con la política exterior en general, el Cáucaso y Medio Oriente, en particular Azerbaiyán y la región de Medio Oriente. Esto forma parte de una línea de trabajo que comenzó en el año 2024. En el marco de la cátedra publiqué un artículo sobre las relaciones entre Azerbaiyán y el Estado de Israel. El año pasado, en 2025, esa investigación continuó con una publicación sobre las relaciones con los países del Golfo Árabe y Azerbaiyán. La relevancia de lo que está sucediendo en la actualidad posiblemente haga que se amplíe en este año con las relaciones con la República Islámica de Irán. Y si tengo que ser también totalmente honesto, diría que eh, no voy a analizar, o dentro de este proyecto no está en la vocación de analizar las relaciones con la República de Turquía, más que nada porque hay muchos trabajos al respecto y creo que tal vez poco podría agregarse al respecto. Pero sí, en definitiva, tratar de vincular Azerbaiyán en particular, el Cáucaso en general, con la región de Medio Oriente. Al respecto, entonces, me gustaría comenzar con algo que, digamos, trata de demostrar por qué es relevante esto y por qué no es un tema que podríamos decir carezca de cierta justificación en términos académicos, ¿no? La regionalización del sistema internacional, cuando queremos estudiar el sistema internacional y que por lo tanto por su enorme diversidad, cuando lo queremos tomar en pedazos, eso que llamamos la regionalización, tiene siempre una parte geográfica vinculada más que nada con la geografía física y una parte política, ¿eh? A nadie escapa que cuando hablamos de América Latina, estamos utilizando un concepto que tiene una parte geográfica y una parte es política. Entonces, tal vez no sea América Latina, podrá ser Iberoamérica, podrá ser Lusoamérica, podrá ser Iberoamérica en general, lo que sea, pero siempre hay una parte geográfica, una parte política, ¿no? Por lo menos también pasa exactamente lo mismo cuando hablamos con situaciones como tal vez Medio Oriente, ¿no? ¿Dónde comienza Medio Oriente? ¿Dónde termina Medio Oriente? ¿Qué países se incluye y qué países no se incluyen? Por lo tanto, creo que en este sentido, en cuanto hacemos ese ejercicio de regionalización del sistema internacional, tenemos que tener en cuenta esa doble vertiente, lo geográfico y lo político. Cuando analizamos la situación de la región de lo denominado Cáucaso Sur, durante mucho tiempo, sobre todo en las, yo diría, las primeras décadas
después del fin de la Unión Soviética, fue una región vista casi, yo diría, con exclusividad como un espacio vinculado fundamentalmente a Rusia. Es más, en muchos lugares se sigue hablando del espacio post-soviético, ¿no? Y por lo tanto, creo que es en ese sentido ahí es donde jugamos ese concepto de regionalización, donde se mezcla lo físico con lo estrictamente político. Lo cierto es que esa situación está mutando. Básicamente, ¿por qué? Porque los países de la región, algo de eso se hablaba en el panel anterior, se van abriendo hacia otros estados, hacia otras regiones, comienzan a tener también mayor peso específico, comienzan a implementar políticas y ya no es posible entender la política de los estados de la región pura y exclusivamente bajo la prisma de un espacio post-soviético. Eso realmente creo que ya hace décadas quedó atrás. Son actores plenos del sistema internacional, son actores relevantes y que buscan vincularse con absolutamente todos los países del mundo, incluyendo, por supuesto, nuestra región y también, por supuesto, nuestro país. Entonces, en este sentido, esa es la justificación de por qué estoy analizando las relaciones o los vínculos entre Azerbaiyán y los países del Medio Oriente, que en términos generales podríamos establecer, yo diría, casi que cinco subgrupos dentro de lo que entendemos Medio Oriente. Uno es Irán, otro es Turquía, otro es Israel, otros son los países árabes del Golfo y otros son el resto de los países árabes, lo que podemos llamar, lo que en árabe denominan los Bilad al-Sham, los países de la creciente de fértil, los países más vinculados con el concepto de cercano oriente, ¿no? Entonces, eso es un poco la forma en que he ido desglosando los vínculos de Azerbaiyán con esa región. ¿Cuál es la tesis central? Que no se trata solamente de una política o el interés o los vínculos, no se trata de algo solamente basado en la geografía por su cercanía, ni en un pasado compartido, en el caso de algunos estados como tal vez Irán, ni siquiera en como una comunidad religiosa, el hecho de que sean países musulmanes, ni siquiera tampoco una comunidad lingüística, la cercanía entre la lengua azerbaiyana y otras lenguas túrquicas, particularmente el idioma turco. Esto es, la política exterior, en este caso de Azerbaiyán, no se entiende solamente por la geografía, ni por el pasado islámico, el pasado, elementos históricos o el lingüístico, sino que se trata de una vocación política que busca convertir a Azerbaiyán en una especie de potencia media. Y de esa manera, yo he caracterizado a la política exterior con tres adjetivos. En primer lugar, multivectorial. En segundo lugar, de autonomía. Y en tercer lugar, de búsqueda de relevancia. Cuando hablo de multivectorial, en el trabajo se amplía más, pero básicamente lo que podría simplificar, diría, es busca hablar y vincularse con todos los actores, no generando, ¿sí?, situaciones de no diálogo, sino que con todos. Cuando hablamos de que se trata de una vocación orientada hacia la autonomía, significa que es una política que no tiene, ni, no mejor dicho, no es pasible de limitaciones externas y además genera una agenda propia, no hay presiones para que no se hable con algunos actores o que no se hable de ciertos temas, sino que la búsqueda de autonomía básicamente pretende superar una limitación externa y una agenda propia. Y cuando se habla de relevancia, la búsqueda de una presencia que lo convierta como potencia media en un actor regional con vínculos de tipo multidimensional. En lo económico, particularmente a través de lo que podemos llamar la seguridad energética, es muy relevante. En lo político, con la participación de diversos foros y en lo cultural. Ahora bien, esa tesis de que los vínculos tienen que ver con una vocación política y que esa vocación política, esa política se implementa a lo largo de esas tres características, en el trabajo lo que intento es cómo operacionalizar esas variables para medirlo, ¿no? En caso de lo multivectorial, tal vez es la caracterización más, yo diría, relativamente más fácil y más cuantitativa. Lo que he hecho ha sido
medir y ver la cantidad de acuerdos y de visitas que se han generado en los últimos tiempos, y ahí claramente se ve un aumento, es una cuestión increyendo de la participación de tanto sea de Azerbaiyán hacia los países de Medio Oriente como de los países de Medio Oriente hacia Azerbaiyán. Por supuesto que hay diferencia en estos 5 subgrupos que yo he identificado: Irán, Turquía, Israel, países del Golfo y países de árabes del Cercano Oriente. Eh, en cuanto a la operacionalización de la variable autonomía, tal vez es la más cualitativa, porque las limitaciones externas básicamente se pueden ver cuando alguno de los estados muestra cierta incomodidad en términos públicos, ¿no? Cuando dice no nos gusta esto o no nos parece correcto esto, entonces ahí es donde el elemento más cualitativo, que básicamente lo estoy siguiendo a partir de comunicaciones oficiales y entrevistas también a colegas y algunos funcionarios, para que no directamente algunas, sino directamente a partir de otras entrevistas que han dado también. Y la relevancia, el tercera de las variables, tiene que ver con la idea de que cómo están creciendo los vínculos económicos, y por económico me refiero no solamente al comercio, sino también a las inversiones que se van realizando. Eso es muy interesante y también muy claro. El segundo elemento es la participación en foros, como en diversos foros se va incluyendo a Azerbaiyán, foros de la región de Medio Oriente me refiero, y también la apertura de embajadas, que muestra tal vez una materialización de esos vínculos. En definitiva, en esta investigación se busca demostrar que en el fondo la profundización de los vínculos tiene que ver no más que nada con lo que podemos denominar: existe una idea que no es simplemente una materialización de una sumatoria de elementos ciegos, sino que hay verdaderamente una idea. Posteriormente hay una estrategia, que es lo que veo en esas 3 grandes variables para llegar, y luego hay la implementación de esa estrategia. En definitiva, no es nada más ni nada menos que lo que decimos en la universidad: hay una política exterior. Hay una explicitación de intereses, hay una materialización de los mismos, hay un seguimiento de los mismos, y luego también hay un reacomodamiento en función de la situación las situaciones que se pueden ir viviendo. Lo que está sucediendo lamentablemente en el conflicto que tenemos en la región, los ataques que ha recibido parte del territorio azerbaiyano de la República Islámica de Irán, las llamadas a que se detengan las operaciones, también seguramente tendrá un impacto, porque no es un secreto para nadie que los vínculos cercanísimos de Azerbaiyán con Israel, sobre todo en el campo militar, en el campo energético, los vínculos cercanísimos de Azerbaiyán con Turquía, en el campo lingüístico, en el campo político, en el campo militar, la situación especialísima que se vive con Irán, donde saben muy bien, hay más azerbaiyanos turcos que viven en Irán que casi el 20% de la población iraní, y también los vínculos con los países árabes del Golfo están generando un verdadero reacomodamiento en la región, que, y es que uno de los objetivos centrales de este trabajo, pretende demostrar que no se trata sola, no podemos entender Medio Oriente si no entendemos también las regiones circundantes, y que tampoco podemos entender el Cáucaso como si fuera pura y exclusivamente, como algunos denominan, el espacio post-soviético, sino que tenemos que entender también su interacción, más allá de que, por supuesto, escapa a los objetivos de la investigación lo que tiene que ver con los vínculos con las grandes potencias, como algunos de nuestros colegas hace en la panel anterior mencionaban. En definitiva, creo que el estudio de la política exterior de potencias medias, con la caracterización de esas variables, con la operacionalización de esas variables, nos puede dar elementos muy interesantes para ver cómo luego en otras regiones, incluyendo la nuestra, perdón, estos países pueden llegar a implementar sus políticas exteriores y tratar de entender la lógica detrás de los mismos. Eh, Voy a detenerme aquí, creo que ya me he pasado unos minutitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paulo. Bueno, ahora vamos a seguir con Bruno. Bruno, if you allow me, I'm going to introduce yourself in Spanish and then I'll give you the floor. So,
Bruno Roque Yunes es historiador y educador radicado en Brasil, lo que diríamos un irmão entre nosotros, entre los argentinos y los brasileros. Enseña historia, filosofía y sociología y se desempeña como investigador académico en el campo de la memoria cultural, la identidad y los estudios de Medio Oriente. Su investigación se centra en cuestiones de diáspora, patrimonio e identidades apátridas, con especial atención en la historia kurda y las dinámicas políticas contemporáneas en Medio Oriente. Actualmente, Bruno es candidato a la maestría en Patrimonio Cultural y Sociedad en Univille y su trabajo académico explora las intersecciones entre memoria, identidad y derechos, buscando comprender cómo las comunidades desplazadas preservan su cultura y articulan su pertenencia política en contextos de conflicto y de diáspora. Bruno, whenever you want, the floor is yours. Bruno, can you hear us? Pero hay cuestiones técnicas en la virtualidad. Si no, empiezo yo con mi presentación, que va a ser algo breve, y después volvemos con Bruno. Eh, Claramente no soy Norberto Consani, aunque así diga mi nombre, soy Melina Torús. Voy a hacer una breve presentación de mí. Soy licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, doctoranda en Defensa Nacional, y me desempeño como secretaria del Departamento de Eurasia de nuestra casa de estudios, que es el IRI de la Universidad de La Plata, y además coordinadora de la Cátedra Libre de Estudios Turcos. Yo voy a compartir un PowerPoint, no hubo mucho PowerPoint en estas jornadas, pero bueno, yo fiel voy a compartir un pequeño PowerPoint. Voy a hacer pantalla completa. Ahí está. Voy a hablar de algo que también ya se vino hablando en el último panel, en el panel anterior, en la primera mesa, que es la Organización de Estados Túrquicos. También un pequeño comentario es que me alegra que en la primera mesa, en el primer panel, se utilizara el término túrquico. Ayer justo Paulo publicó un comunicado en nuestra universidad sobre el uso del término túrquico, dado que en el mundo hispanohablante genera un poco de confusión y eh, nos parecía meritorio aclararlo y también nos parecía un poco el objetivo de estas jornadas también que el mundo hispanohablante comience a utilizar estos términos que si bien son términos que adoptamos del inglés, son anglicismos, como se dice, es un término académico y me parece que también vale agradecer también al espacio de la Universidad de La Plata y en especial al doctor Consani que siempre nos deja ser pioneros, nos deja aventurarnos en hacer estas jornadas, que sabemos que no hay mucho de esto en el mundo hispanohablante y la verdad que es un orgullo y un honor poder estar en la organización de estas jornadas, que si bien vienen, esto era un poco más para el cierre, pero bueno, como tenemos un poco más de, de tiempo, me concedo unos minutos extras. Eh, Estas jornadas vienen ya pensándose hace varios años, como junto a Paulo, tuvimos esta idea de hacer unas jornadas de estudios túrquicos, entendiendo la relevancia de la región y la importancia de estudiar estos temas, más encima siendo de una periferia, somos de una parte del sur global y también desafiarnos con esta organización ha sido un proceso largo, no ha sido de la noche a la mañana, así que también agradecerle a Paulo siempre por el apoyo
en estas iniciativas y por estar siempre en la organización al pie del cañón, como decimos nosotros. Así que, bueno, sin más hablar, vamos a empezar con la, la pequeña, breve presentación del día de la fecha. La Organización de Estados Túrquicos en el entramado institucional euroasiático, si bien ya les comenté que algo se había hablado en la mesa anterior, me parece interesante pensar a esta organización en términos de cuál es el rol o la función que cumple en conjunción con el además de las instituciones euroasiáticas, porque si bien conocemos que hay otras instituciones que son quizás más conocidas o están más en boga, como es la Organización de Cooperación de Shanghái, que últimamente está tomando mayor relevancia, o si se quiere una institución un poco más rígida, y digo rígida por el alcance, no por otras cuestiones, que es un ámbito netamente militar, como es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, la heredera, si se quiere, del Pacto de Varsovia, heredado de, bueno, ya sabemos, de la Guerra Fría. Eh, pero me parece interesante pensar cuál es el rol, cuál es el nicho que ocupa esta organización y también reflexionar si entra en competencia directa o indirecta con el resto de las organizaciones. Pero bueno, vamos a comenzar. Así, ahí está. Bueno, esta es la cuestión central que bien les estaba nombrando hace unos minutos, es cuál sería el rol de la Organización de Estados Túrquicos en la arquitectura institucional euroasiática. También cuando nosotros desde el departamento comenzamos a investigar sobre la Organización de Estados Túrquicos, la primera cuestión, que también es un poco el objetivo que les nombraba de estas sesiones, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo lo traducimos? Porque nosotros tradicionalmente lo vemos en inglés, que es Organization of Turkic States. Y empezamos a reflexionar en cómo lo ponemos, porque no son estados turcos, porque turco refiere a Turquía o Turquía, son estados túrquicos, es una comprensión más amplia del mundo túrquico. Entonces también cuando empezamos a seguir a esta organización, en los comunicados también nos preguntábamos y tomamos la decisión de aportar por el lado del túrquico, que me parece que es una decisión acertada para ser más amplios. Bueno, ¿cuál sería el contexto en el cual estamos analizando o viendo a esta organización? En primer lugar, en un contexto de multipolaridad, que es algo innegable, que no es ninguna novedad para nadie. Obviamente están taladrando mis vecinos, pero bueno, espero que no se escuche mucho. Eh, la multipolaridad y también conlleva esto el giro hacia el este, que se suele decir, o una mayor centralidad del mundo euroasiático, el giramiento o el pivote de los centros de poder hacia el este, donde Eurasia se configura como antes decía Brzezinski, como el tablero mundial. Bueno, un gran tablero vuelve a ser Eurasia. Y además de eso, en conjunción con la multipolaridad, también vemos un ascenso de los regionalismos, que era un poco también lo que hablaban en el panel anterior y que Pablo mencionaba también. Eh, Vemos que empiezan a tomar mayor centralidad organizaciones como, bueno, por ejemplo, en nuestra región el Mercosur, en otras regiones la Organización de Cooperación de Shanghái, en este caso la Organización de Estados Túrquicos, cada una con su propia agenda, si se quiere. Eh, Así que un poco de la historia de la Organización de Estados Túrquicos, en realidad en un principio era conocida como el Consejo Turco, que se establece en el 2009 y después en 2021 cambia su nombre a Organización de Estados Túrquicos. Si tenemos que identificar cuál es su objetivo principal, es fomentar la cooperación integral entre los estados túrquicos. Y acá lo que me parece interesante, quizás debería haber agregado un mapa, pero bueno, no se dio. Quizás para la próxima o para las actas del Congreso podemos agregar un mapita, porque me parece interesante también esto que un poco nombraba Paulo hace unos minutitos, de que tradicionalmente esta región se la asocia con el espacio postsoviético. Tradicionalmente lo pensamos y pensamos en términos analógicos de esferas de poder, que bueno, no tan analógico porque ahora ya se empezaron a hablar de nuevo. Tradicionalmente nosotros pensamos en este espacio como un espacio de influencia de Rusia, incipientemente si se quiere de China, pero tradicionalmente es
asociado a este espacio postsoviético que decía Paulo recién. Sin embargo, si empezamos a investigar un poco más, nos damos cuenta que existe también otras soslayan sobre solapan en distintas cuestiones, como por ejemplo el mundo túrquico, que me parece que es algo muy interesante, no tan desarrollado también de nuevo en el ámbito hispanohablante, eh, y bueno, que se ve reflejada en los miembros de la Organización de Estados Túrquicos, que son actualmente Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Turquía y Uzbekistán. También está la República de Chipre del Norte, pero bueno, como estamos desde Argentina y Argentina no nos reconoce como un país, optamos por estos son los estados y los observadores, Hungría y Turkmenistán. Específicamente también es interesante para investigar y quizás para la próxima jornada de estudios turcos que organicemos, el rol o discursivo de Hungría con respecto a su pertenencia al mundo túrquico, que es algo que se ha visto incrementado, fomentado en la última presidencia de Orbán. Eh, Quizás es una línea para investigar que puede ser interesante. ¿Qué comparten estos estados para pertenecer a la Organización de Estados Túrquicos? Básicamente tienen cuatro pilares, que es la historia, el idioma, la identidad y la cultura común, que es un poco lo que hablaba uno de los expositores, que creo que era Gustavo Pérez, si no confundo mal, me parece. Eh, y su objetivo, bueno, como lo habíamos nombrado, era ampliar las áreas de cooperación bilateral existentes, como la economía, la ciencia, la educación, el transporte, la aduana, el turismo, etcétera. ¿Cuáles serían en la práctica las funciones de la Organización de Estados Túrquicos? Y acá yo traigo dos ejemplos, me parece que para graficar que su función es como un espacio de coordinación política y un mecanismo de construcción identitaria. ¿Y por qué digo esto? A la derecha vamos a ver una imagen que es un alfabeto nuevo que han propuesto desde la Organización de Estados Túrquicos en, si no me equivoco, septiembre del 2024 que se adoptó, que si bien, como sabemos, los estados de Asia Central por lo general utilizan el cirílico como su alfabeto, este nuevo alfabeto basado en un alfabeto latino propone la creación de un alfabeto común para todos los estados túrquicos, lo cual no solo implica una construcción de identidad, sino que también implica un posicionamiento geopolítico de la decisión de abandonar el cirílico, que bien saben tradicionalmente se lo relaciona al idioma ruso, más allá de que otros idiomas lo hablen, como también es el caso, por ejemplo, del mongol, lo utilicen como su sistema de alfabeto. Entonces, la decisión de tomar este alfabeto, de adoptar un alfabeto común de los estados túrquicos, es un signo que me parece bastante fuerte o relevante dentro de la organización. Y otra de las cuestiones que creo que es central es la conectividad o la vinculación con la conectividad, en especial con el corredor medio, que también es un tema que está altamente en boga últimamente, dada la relevancia de este nuevo corredor como una ruta alternativa a las tradicionales. Esto también es algo que estamos investigando hace mucho en el departamento, tenemos varios artículos al respecto. Eh, Hace poco, esto es un poco de promoción para una, publicamos también con Paulo un libro sobre, entre otras cuestiones, el corredor medio y los estados de Asia Central. Así que después, si les gustan, se los podemos compartir. Siguiendo un poco para no extendernos demasiado, un poco para responder a la pregunta central que nos planteábamos sobre cuál era el rol que cumple la Organización de Estados Túrquicos en el entramado institucional, si bien existen otras estructuras como son, les venía nombrando la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, eh, o últimamente con mayor relevancia el C5, que son los cinco estados de Asia Central, ahora C6 con la adhesión de Azerbaiyán al mismo, también un gesto altamente relevante porque en el marco del C5 se deciden muchas futuras políticas y además se negocia también con grandes poderes, como es el caso de China. Con China siempre tienen una cumbre, lo cual es muy importante. Y relacionado a China también la iniciativa de la Franja y la Ruta, la famosa y conocida BRI. Entendemos que, si bien
cada estructura o organización tiene su propia agenda. La Organización de Estados Túrquicos viene a complementar al resto de las estructuras, en el sentido de que no va en confrontación directa con la Organización de Cooperación de Shanghái o cualquiera de las organizaciones, ya que varios de sus miembros participan en ambas organizaciones o en más de una organización, como es el caso de, por ejemplo, Kazajstán, que participa en varias de las organizaciones que estamos nombrando y que tiene un papel altamente relevante en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, podemos decir que opera como un mecanismo de articulación entre distintos regímenes regionales superpuestos. Pero como ven, son todas organizaciones que son más de carácter regional. Si se quiere, la más amplia es la Organización de Cooperación de Shanghái o la Iniciativa de la Franja y la Ruta, pero por lo general son eh, organizaciones plena y netamente euroasiáticas. ¿Qué tiene de ventaja? Es una plataforma más flexible, no es tan rígida, y digo de nuevo rígido en términos de alcance, eh, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es netamente militar, eh, sino que ocupa tanto cuestiones como aduaneras o también cuestiones de entre pactos o convenios entre universidades, el poder más identitario, si se quiere, y que también hablaban hace un rato. Y ya para ir cerrando y no robar más tiempo del que ya he robado, podemos concluir que la Organización de Cooperación de la Organización de Estados Túrquicos efectivamente es un complemento al resto de las instituciones o de la infraestructura institucional euroasiática, que si bien es una organización que tiene relevancia, no está tan consolidada como la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, pero sí se ve una creciente consolidación y una mayor preponderancia en el mundo euroasiático. Lo que tiene de positivo es la potencialidad para la expansión y también ser una herramienta en este mundo multipolar. Eh, Así que más que nada es eso, después seguramente debatiremos al final. Y ahora, para seguir moderando, Bruno, ahí vi tu mensaje. Si querés empezar ahora, Bruno, if you want to speak now, the floor is yours. Sorry, I took advantage and spoke of myself first. Bruno, I don't know if you can hear us. Hello, hello. Uh, so let's go. I need to put my presentation here to share with you. Just a minute, please. No worries. Just a minute, please. Everyone is seeing this presentation, please? Perfect. Okay, thank you very much. So, hello, my name is Bruno. I'm from Brazil. Thank you very much for waiting for me. I was in a meeting. I have a lot of meetings today, so I'm getting almost crazy. So, I'm going to start about my research. And if anyone has some question, please don't be shy and ask me after we can talk. Good morning for everyone. This presentation, it's about a research I'm doing my master. Of course, I need to tell everyone, my master is about Middle East.
I'm working with the narrative of childhood in the Gaza. And it's very difficult to work with this because I have to work to many pictures, many videos. It's very hard, but I'm trying to be a human being again because it's very hard to do this. So this is a presentation of mine, examines the Kurdish question in the Turkey government. It's very different because the Kurdish in the Turkey and the Kurdish of Syrian is different. Just for curiosity, my grandfather is a Kurdi, so I'm a Kurdi too. I was born in Lebanon. I'm Lebanese. So when I speak about Kurdish, Lebanese, Gaza, I'm speaking about myself because I live all this already. And this research, I want to talk about how the Kurd people live in the Turkey. It's very difficult how they live there because the government is doing some laws, doing some practice. They don't recognize the Kurdish people. So it's about that. Okay. So let's see. Wait. Here. The title of my research is about state centralization, ethnic politics, Kurdish question, democratic constraints, and minority rights. Okay. So it's about talking about Kurdish. Its question remains one of the most persistent political challenges in the contemporary. Why? Because they can't understand. We can understand about the situation of the Kurdish people without we talk about the minority rights. They need to have the right. They need to be treated like human. They need law to recognize these people. So this study argues that the persistence of the Kurdish question reflects deeper democratic constraints in relation to political representation, cultural recognition, and institutional inclusion. Here we have something I like to talk about because since the foundation of the Republic in 1923 under Mustafa Kemal Atatürk, this guy is it's a very important guy in the formation and the centralization of the Turkey because under his government he put some centralization and unitary state. What does it mean? It means that the territory of the Turkey is united and singular national identity. What that mean? It means they don't recognize another national identity. Just a minute. Fala. É que eu tô fazendo uma palestra por isso. Okay. Sorry. I am in my office, so sometimes the people open the door and talk to me. Okay. Sorry about that. So continue. And under the Atatürk government, the model he built, it's about a state building that put culture and the linguist harmonization. So they speak Turkey. They don't speak Kurdish, they don't speak English, they don't speak French, they don't speak Arabic. No, they need to speak only Turkey. So they put living for the recognition, ethnic country, diversity, particularity. No, there is no this in the Turkey. So why I'm saying this? I'm saying this because the Kurdish people, they don't participate in the government. They don't have rights. They don't have put the culture first. No, they
they don't treat the Kurd people like civilian people, okay? And what's the question we have here? Yeah? So many times the Kurds is the largest ethnic minority in the Turkey. That's we have a number for this, okay? So all the people, the Kurds, it's officially denied by the state. The state of the Turkey, they don't recognize it, the Kurdish people. They don't recognize it. Okay, they use the people Kurdish for cheap work. I have something. Last year I was in the Turkey, and the guy from the cab, he's a Kurdi. I asked him, "What about your life here? Tell me, please tell me, how is this?" They told me, "Bruno, it's very difficult. It's very good because they don't like us. They don't accept us. They don't do nothing about us." That's why I thought I need to do the research. I need to see this because why the Kurd people they are not recognized. Even this is very important. Even in the north of Syria, where the most people of the Kurd they are, even there they not recognize it. But the new president, I think it is 2 weeks ago, he recognized it of the culture of the Kurdi, the language of the Kurdi. That was nice, I think. So we have some theoretical framework here. I'm using sometimes for research. I have the Benedict Anderson. He says about the nationals are socially constructed through shared narratives and political imagination. So my research, it's about nationalism. What does it mean? It's mean recognition, to see the people how they are. And we have Will Klimica. She do emphasis the need for institutional recognition of cultural diversity with democratic states. So how we can respect the Kurd people? Why we need to respect the Kurd people? They need to put them on the state. The state have to do some law to recognize the people. From now and then the past 2 decades, we have this guy. This guy is very big problem for the Turkish people. Erdogan. Erdogan, he's a president of the Turkey, and he's introduced his government limited reforms and partiality recognizing Kurdish cultural expressions. Sometimes we see, let's put the some culture of the Kurdish, our government. Sometimes he do this. Sometimes very, very, very difficult time this. Another thing, these include control, linguist recognition, and symbolic political openings. However, such measures have remained partial and have not fundamentally altered the centralization structure of the state. Even he do some politician, the country stay away from the recognition from the Kurdish people. Okay, and what's the center, the core argument here? The central argument of this study is that there is a structured tension between ethnocultural pluralism and the centralization nation-state model of the resist, meaning decentralization. Of what that mean? Even they do something about the Kurdish people, the state will remain like a frozen. There is no change. Okay. And the final here, the Kurdish question serves as a key indicator of democracy limits of the contemporary Turkey.
What does it mean? It's mean reflects deeper tensions in the constitution order. Of course, what that mean? It's mean there is no change, not for now. There is no change. There is no democracy. There is no respect. There is no see the Kurdish people how they are. I'm doing this because I'm just like I said, I'm a Kurdi. I have a grandfather Kurdi. My father is Kurdi. Everyone in my family is. There is a piece of Kurdi. That's why I hope that I was. I'm a little bit nervous today because I have a lot to hear. But I think I send my message. My message is very clear. We need to respect the Kurdish people. We need this because they don't have a voice, they don't have a place, they don't have a state, they don't have nothing. Yeah? Okay, thank you very much. Thank you so much, Bruno. It was a very interesting presentation. I'm going to switch to Spanish right now. A ver si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Algunas preguntas. Somos pocos hoy. Milena, ¿me escuchan? Sí, hola, Anmar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón, apenas no puedo poner mi cámara porque estoy reconectándome aquí. Bueno, voy a hablar así. Bueno, muchas gracias a todos por presentaciones muy interesantes. Yo tengo un comentario sobre la organización de los estados túrquicos, ¿no? Sobre tu presentación, Milena. Excelente presentación. Lo que me Gracias. encantó que tú mencionas que esta organización no compite con ninguna que ya está presente en la región, sino que complementa, ¿no? Complementa el escenario en varios otros sectores, por ejemplo, como el sector logístico, ¿no? Pero algunos países, ¿no? Nuestros países vecinos, yo soy de Kazajstán, ¿no? Quien no me conoce, como Rusia, por ejemplo, ellos, bueno, ven a la organización como una amenaza al discurso que promueve Rusia, ¿no? Y ve una posible amenaza para sacar los estados de Asia Central de su zona de influencia, ¿no? Entonces, lo que hizo Rusia en los últimos años es crear una narrativa que Rusia también es un estado túrquico donde se encuentra Altai, el centro, el corazón del mundo túrquico, y por eso se han promovido varias conferencias sobre el mundo túrquico desde la perspectiva de Rusia, ¿no? Que Rusia también forma parte de este mundo. Sí, mi pregunta es si la, la universidad, el Instituto de Eurasia también ya está analizando la posición de Rusia, ¿no? Con respecto, porque este discurso se ha visto creciendo bastante en los últimos 2 años específicamente, y ellos no hacen hacen más conferencias como científico-prácticas, y claro, invitan también los policy makers, ¿no? Por ejemplo, en la última conferencia estuvieron presentes los secretarios de Estado, o no todos los países en la región tienen los secretarios de Estado como los responsables por la política interna de los países. Y hacen como dicen que, bueno, es nada más para hacer una investigación científica,
ah, que probablemente va a dar fruto a la creación de alguna otra organización en el campo de educación, más bien. Es muy interesante lo que estabas diciendo, Anuar, porque yo he visto un fenómeno también que ha surgido también en este marco temporal que vos decís en los últimos 2 años, que es un aumento de los influencers, si se quieren, o creadores de contenido de estas regiones compartiendo esta identidad cultural túrquica y también de la parte de Mongolia. Seguramente, o sea, si usan TikTok, les habrá aparecido en estos últimos tiempos. Yo también estoy en un mundo un poco más euroasiático, si se quiere, pero he visto ese crecimiento de eh, como una reivindicación, si se quiere, de la identidad túrquica, lo cual es un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque en Rusia hay una gran cantidad de diferentes etnias e identidades, ¿no? Em, eh, entonces, es interesante pensarlo. Formalmente en el departamento todavía no lo estamos abordando, pero es algo que, como decimos, siempre se tiene en el radar. Eh, y voy a aprovechar que tenemos un poco de tiempo para preguntarte a vos, Anuar, que seguramente capaz es interesante tu perspectiva. El año pasado, que un poco lo nombré en la presentación, el año pasado Azerbaiyán se sumó al C5, a los 5 estados de Asia Central, que ahora, bueno, le dicen C5 más o C6. Eh, ¿Cómo crees que va a jugar esto? ¿Cómo va a impactar la adhesión de Azerbaiyán? Yo creo que viene más por un lado de la conectividad, pero quizás hay algo más que se me está escapando. Sí, una excelente pregunta y muchas gracias por mencionar también este hecho, ¿no? Que Azerbaiyán se sumó a C5 en tu presentación, Melina. Ah, sí, lo vemos, por ejemplo, desde Kazajstán, que Kazajstán, el presidente actual, Kassym-Jomart Tokayev, él apoyó plenamente la adhesión de Azerbaiyán en el formato C5 por las razones logísticas, ¿no? Porque Kazajstán es uno de los principales beneficiantes del corredor medio, que también habías mencionado en tu presentación, ah, que forma parte también de la estrategia logística, ¿no? De Azerbaiyán, bueno, conectividad y también independizarse un poco en algún sentido de Rusia, ¿no? Porque 80% de los, de los recursos de petróleo, ¿no? De Kazajstán pasan por Rusia, ¿no? Y salen a los mercados internacionales a través de Rusia. Entonces, para nosotros sí es muy importante y lo que hablamos en las cumbres, ¿no? Los países de Asia Central con los otros actores internacionales como China, Estados Unidos, bueno, Rusia también tiene su plataforma de C5 más Rusia, o Corea del Sur, Japón, es justamente la cuestión de logística, ¿no? Nos interesa mucho, entonces Azerbaiyán juega un papel muy relevante. Y acercamiento también de Azerbaiyán con esa administración de Estados Unidos nos favorece, digamos así, ¿no? Porque ellos se sumaron a la iniciativa Board of Peace, Kazajstán y Uzbekistán también se sumaron eh, y lo ven como um, como, como una plataforma, bueno, para estrechar el diálogo bilateral, más bien, con la administración actual y, bueno, atraer las inversiones. Azerbaiyán es un país bastante atractivo en términos de inversión extranjera directa, entonces nos favorece también que él tiene un buen clima ahora, eh, con, con lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, ¿no? Y que Azerbaiyán también ha sido atacado, ¿no? Irán negó uh, su participación, ¿no? En el ataque, digamos así, pero provocó una cierta escalada, ¿no? En las tensiones. Entonces, eso pues también nos va a afectar a todos, ¿no? Porque Asia Central está muy cerca de lo que está pasando y
y vemos que la región del Mar Caspio, que fue declarada oficialmente en varios documentos como región de la paz, ahora pues vive un conflicto muy duro y no se sabe cuándo se va a terminar. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, sí, yo digo que desde la perspectiva de Kazajstán, uh, esta, uh, uh, esta inserción de Azerbaiyán, ¿no? en el formato C5 nos favorece a todos en términos más bien logísticos y atracción de inversión. Sí, porque con lo del conflicto en Irán también se hicieron virales en Twitter, más que nada, bueno, X, ahora, los mapas de los vuelos, que estaba todo cerrado y como que el único pasaje que estaba habilitado era a través de Azerbaiyán, eh, que también, bueno, resalta un poco el rol geográfico de los países, que todavía es altamente relevante. Eh, y también sí, bueno, Kazajstán es un gigante energético, además muy importante para la iniciativa de la Franja y la Ruta, que las principales inversiones, la gran parte de las inversiones en Asia Central son en Kazajstán. Eh, Más allá de que sea en infraestructura o en energía, recibe mucha financiación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y creo que también tiene espacios más para crecer este tablero euroasiático, si se quiere, como una ruta alternativa a las tradicionales, que las tradicionales, cuando hablamos de eso, es básicamente las que pasan por Rusia, que en estos últimos años, con motivo de las sanciones, se volvieron, por decir, menos atractivas, o se han buscado unas búsquedas alternativas, y en este marco surge el corredor medio también. Eh, pero bueno, breve comentario. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario. A ver, Norberto, veo que estás hablando. No, no te escuchamos, Norberto. Sí, sí, Creo sí, que perdón, siempre me pasa, Ahí siempre lo está. critico, siempre critico eso y me pasa a mí, siempre, siempre critico y me quedo muteado. No, una alegría de verte, Anuar, una gran alegría y además haber organizado con Melina, con todo el equipo, digamos, el departamento de Eurasia esto. Así que vos sos un gran, gran partícipe, un gran integrante de del departamento y lo estás demostrando. Una pregunta, vos estás ahora en Portugal, ¿no? sí, sí, estoy en Ah, Lisboa. estabas en la Muchas gracias. embajada, estabas en la embajada en Brasilia y ahora fuiste a Portugal. Estás en Portugal. Bueno, Anuar, simplemente tengo la oportunidad, digamos, quería verte y le estaba preguntando hace unos minutos dónde está Anuar, porque vos estuviste en la inauguración, después te fuiste, ahora volviste, seguramente por cuestiones de trabajo. Pero bueno, era simplemente un agradecimiento y tenés siempre las puertas abiertas del departamento para todo el proyecto que quieras. Y además tenés una asignatura pendiente o una deuda pendiente te acordás que íbamos a hacer una actividad con el embajador en ese momento en Kazajstán, que es destino compartido con Argentina, no hay embajada de Kazajstán en Buenos Aires, pero bueno, pero lo Todavía. vamos a dejar para el Congreso del IRI en noviembre, falta mucho, para que por lo menos tengamos, por supuesto, esta vía virtual, la palabra del embajador, en este caso de Kazajstán, en Portugal, no importa. Lo importa que es un embajador de Kazajstán. Y también tu presencia, fundamentalmente en el Congreso en noviembre. Así que un fuerte abrazo, Anuar, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Norberto. También te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que cuando Melina me dijo, bueno, en realidad lo hablamos entre Melina y Marce, también está presente aquí. am, ah, Hablamos sobre la posibilidad de organizar esta conferencia, estas jornadas túrquicas y me emocioné mucho. Ah, Porque, bueno, sabiendo que también son las primeras jornadas, ¿no? Entonces estamos haciendo historia, como vos dijiste en tu palabra, o creo que fue Paulo, ¿no?
No, Pablo copió mis palabras y lo dijo Pablo. Pablo No se copió su- apropió, no se apropió, lo dijo, copió mis palabras. Estamos haciendo historia, estamos haciendo Sí, historia con sí. Kazajstán, con el área del euro de Eurasia, y bueno, estamos dando vida a los TAM, a la familia TAM en el IRI. Estamos dando vida a la familia TAM en el IRI, que es muy poco conocido en nuestros lugares. Muy, vos te consta por la información que has tenido. Así que nosotros una alegría que podamos hacer este tipo de jornadas y además dar la difusión de estos países que son, bueno, no hace falta describirlo, de una importancia estratégica fundamental. Así que muchas gracias, Anuar, y perdón, una pequeña pregunta. Eh, Melina, decime, Sí, Bruno, que estuvo charlando recién, tuve que ir a otro lado, no pudo. Bruno es kurdo, ¿no? sí, 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 sí. Ah, bueno, Es del Líbano, pero estoy viviendo en Brasil. Yes, I'm a en, Kurdish. My grandfather is a Kurdish. I'm a Lebanese. en Erbil. You live in Erbil, en Irak. En And Erbil, no, ¿dónde vive? I live in Brazil. I live in Brazil right now. Ah, Brasil, Brasil. Bueno, saludos también. Bueno, nos estamos viendo. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, también quería destacar que el gran rol que tuvieron Anuar y Marcia en las jornadas, pues también fueron los grandes promotores que también estuvieron en el armado de estas jornadas, que la verdad, debo decirlo, no para tirarnos flores a nosotros o hacer autobombo, pero es increíble la convocatoria que hemos logrado y la representación de los dos mundos, si se quieren, el latinoamericano y el eurasiático, porque tenemos representantes de casi todos los países, lo cual es un logro y la mayoría hablando en español, así que es una grata sorpresa. Hasta luego. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer en este ámbito familiar. Ya, Hola a todos, me gustaría decir algunas palabritas. sí, obvio, vos cuentas, Sí, Marcia. sí, para mí igual participar en este primer, como puede ser conferencia más, podemos decirlo en otras palabras también, es un sueño que siempre, o sea, ha existido en Turquía, en el mundo túrquico, de poder conectar nuestras culturas, aunque geográficamente estamos muy lejanos, pero compartimos muchas realidades en distintos dominios, no solamente político, económico, también antropológico, histórico, vivimos con muchas cosas paralelas, pero la distancia, por lo menos ahora con toda la tecnología, eso nos está acercando también y nos hace conocer. Ya no somos tan desconocidos como antiguamente, no sé, cuando estuve viviendo en Kirguistán, obviamente hay personas mayores que como que tienen miedo a los desconocidos, al extranjero, pero hoy en día se puede ver que la nueva generación de centroasiáticos son mucho más abiertos y tienen otra perspectiva de ver las cosas, no esa, ¿cómo puedo decir? Esa mentalidad soviética y todo eso, ellos van mucho más allá de eso. Ya no es Letonia, hoy, ahora van encontrado en muchos países centroasiáticos y es muy interesante porque tenemos vidas muy parecidas de lo que pasa en América Latina, con todos los procesos que hemos pasado, todas las consecuencias, los resultados. Y también, igual como América Latina es tan variado étnicamente, Asia Central, Turquía en sí, como se puede ver, es una mezcla, un grisol de diferentes culturas y todo eso, pero obviamente va a existir algunos problemitas entre eso porque es difícil también poder, incluso en América Latina tenemos los pueblos indígenas también, personas, o sea, familias de otros países, de emigrantes y todo, pero a fin y al cabo eso es lo bello que tenemos, de ser diferentes, de poder tratar de entendernos y poder entender al otro. Claro, eso es lo bonito que tenemos en común con el mundo túrquico. Y eso sería todo. Gracias.
Sí, también era un poco el objetivo de las jornadas, porque tradicionalmente cuando hablamos en relaciones internacionales nos centramos más en el poder duro, en los conflictos, y un poco era más traer también la parte cultural o lo que se llama soft power, ¿no? Que es finalmente lo que nos termina identificando y nos termina acercando entre las latitudes que son obviamente desde Argentina y Chile es lejísimos. Pero nada, y además me alegra mucho poder haber compartido equipo de trabajo, ya segunda vez con ustedes. Así que si no hay más comentarios, podemos ir cerrando y esperamos a la próxima mesa que va a estar moderando Marcia, si no me confundo. Exactamente, sí. Bueno, sí, nos veremos en unos breves minutos en la próxima mesa. Hello. Sorry, I need to get out because I have a meeting right now here, and it was a pleasure to be here to talk about my research and hear about everyone. So sorry, but I have to go. It was a pleasure, Bruno. Hopefully we'll see you again soon. El resto nos vemos en 10 minutos, más o menos.